el 14 y 15 de agosto se representará en Elche el Misteri d'Elx, un drama assuncionista cantado en lengua catalana que se lleva representando desde finales del siglo XV, casi sin introducción, y que es considerado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Una obra tan importante no ha sido olvidada por el cine en sus distintas formas. Por eso hoy Birrondo tratará sobre la influencia del Misteri d'Elx en el cine. Y para eso tenemos a un invitado que ya está volviendo bastante habitual, como es José Francisco Cámara Sampere. Hola, José. ¿Qué tal? Hola. Vicepresidente del Cineclub Luis Buñuel de Elche, autor de libros como La Panda de Fete Clave, del que hablamos en el programa de Pedro Almodóvar, y autor también del libro del Cinema de Elx, Apunts per a la Historia del Cinema Elx, donde este tema, el misteri en el cine, está más o menos reflejado, ¿no? Sí, tiene un apartado especial porque, bueno, ha habido mucha relación entre ambas, del misteri con la disciplina del cine y, bueno, valía la pena detenerse en él y ahora volver a detenernos gracias a que me invitas y podemos seguir hablando del tema. Perfecto. Pues vamos a hablar de la influencia de esta obra importantísima, muy clásica de la historia de España, de la historia de Elche, en el cine, pero tendríamos que hablar que hay gente que a lo mejor no conoce del todo qué es el Misteri d'Elx y la importancia que tiene, ¿no? Podríamos hablar un poco en general, ¿no? Sí, bueno, básicamente narra o representa la dormición, la muerte y la asunción a los cielos de la Virgen María. Está basada en los evangelios apócrifos, en una parte de la leyenda dorada de Jacobo de Vorágine y bueno, como dices tú, se representa desde finales del siglo XV. Siempre han habido muchas tesis y muchas teorías sobre su procedencia o sobre, más que su procedencia, sobre sus raíces medievales, sobre todo a partir de que conquista Elche Jaume I. Pero bueno, sí que está claramente estudiado y que desde finales del siglo XV se representa. Todas las teorías anteriores trabajan más en la hipótesis, en la imaginación de que el misteri tenga más siglos de los que pueda tener. Y bueno, es una representación en dos partes: la Vespra, que es el día 14, y donde la Virgen María decide va a morir, sabe que va a morir y decide ser acompañada a través del anuncio porque ella quiere morir y reunirse con su hijo. Un ángel le dice que así será y bueno, y la acompañan todos los apóstoles en esa primera parte, ¿no? Donde efectivamente muere y su alma asciende a los cielos, ¿no? Durante esa noche, en el tránsito del 14 al 15, se celebra en Elche lo que se llama la Roa, que sirve para velar el cuerpo de la Virgen, que al día siguiente, cuando se celebre la festa, pues subirá a los cielos y será coronada. Es básicamente, un poco así, a grandes rasgos, es lo que cuenta el misteri y realmente... Y un poco de lo que vamos a hablar hoy, porque invito aquí a los que nos escuchen a que hay que ir a verlo, y sobre todo hay que ir a verlo el 14 y el 15, sudar y disfrutar. Es muy difícil plasmarlo escenográficamente, plásticamente en el cine. De hecho, el otro día, por ejemplo, que estuvo en Alicante Manuel Gutiérrez Aragón y que ha sido invitado varias veces a ver el misteri, pues reconoce que es algo imposible de llevar a la pantalla, ¿no? Sobre todo porque, bueno, utiliza muchos escenarios, ¿no? Utiliza un escenario aéreo y un escenario terrestre, además en varios sitios, en varias ubicaciones de la iglesia de Santa María. O sea, sí, más adelante hablaremos en el programa de que ha habido intentos de llevarlo y si han fructificado o no, más o menos. Hemos contado un poco cómo es, pero tú has ya indicado algo de la importancia que tiene, hombre, en Elche obviamente, pero casi a nivel nacional, el Misteri d'Elx. Es muy difícil entrar, o conseguir entrar a verlo, y es un evento, es el evento importante obviamente de la ciudad, es el gran evento. Efectivamente, es la festa por antonomasia de la ciudad de Elche. Porque no hemos dicho 14 y 15 de agosto, siempre es 14 y 15 de agosto, siempre. Caiga el día que caiga, siempre. Sí.
hay 3 días antes hay lo que se llama ensayos generales, el 11, el 12 y el 13. Luego los años pares para proclamar, por conmemorar la proclamación del dogma de la Asunción, en 1950 se hacen unas representaciones especiales a final de octubre y el 1 de noviembre, que fue cuando se proclamó el dogma de la Asunción. Y bueno, pero los días claves son el 14 y el 15 y esos son los que hay que vivir. Siempre he tenido curiosidad, porque fíjate que es algo que no sé y te lo voy a preguntar. ¿Cómo se entra o cómo se consigue entrar o cómo hay la entrada es libre y lo único que tienes que armarte de paciencia. No, ni cola. La iglesia permanece abierta durante todo el día del 14 y nada, llegas, te sientas y cuanto antes llegues, pues mejor asiento tendrás y si llegas más tarde, pues te tocará verlo de pie. Pero da igual, o sea, donde te pongas y si estás de pie, si estás sentado, vale la pena verlo, ¿no? Y sobre todo, dependiendo de la ubicación que estés, también es muy distinto. Y, en fin, ver ese momento en que la mangana se abre y baja es muy emocionante. Pues antes de entrar en la relación de este grandísimo evento con el cine, su influencia en la ficción, su influencia, como la gente, como hemos dicho, se ha intentado llevar en el terreno documental o con las fotografías, intentar llevar esa pasión a la imagen. Primero hay que hablar de un ciclo muy interesante que se va a hacer en Elche a raíz de este tema que estamos hablando, que es obras representadas, el ciclo de Misterio de Elche, como es la fiesta del celuloide, ¿no? Sí, visión cinematográfica del Misterio de Elche. Visión cinematográfica del Misterio de Elche, que empieza el 19 de mayo, las fechas son 19 de mayo, 26 de mayo y 2 de junio, y habrá 3 películas que tienen una cierta influencia del misterio en la obra, ¿no? Y que son 3 películas espectaculares ya de por sí, ¿no? El 19 de mayo, Los Juegos Milagro de Berlanga, el 26 de mayo, Peppermint Frappé de Carlos Saura, y el 8 de junio yo creo que la joya de la corona, porque es rarísima, y ya me contaréis cómo la habéis conseguido, que es Impresiones de la Ed Mongoli de Salvador Dalí. Sí. Es lo llama la joya de la corona. La verdad es que es una película que nos descubre un Dalí, porque muchas veces se conoce los contactos de Dalí con el cine, sobre todo con Hitchcock, los hermanos Marx o Walt Disney, pero con el Misteri es muy especial porque es una persona, Salvador Dalí, que estuvo muy influenciada, sobre todo cuando gana la guerra y él se convierte al bando ganador y lógicamente asume todos los símbolos, todos los iconos y todas las doctrinas del régimen franquista y sobre todo de la Iglesia Católica, y él asume como propio el dogma de la Asunción. Luego te contaré algo más sobre esto, pero sobre todo es particular esta película porque es una síntesis, aunque él es una especie de homenaje a Ramón Roussel. Yo creo que es un homenaje a sí mismo porque cuenta todo la amalgama de gustos y de intereses que tiene por el arte en sí, ¿no? Además, de hecho, se muestra una escena del perro andaluz donde él participó con Buñuel y Lorca, o sea que es un repaso a sus influencias en su vida artística casi ya al final de su carrera, porque la película es del 76 o 77. Decir que entraremos luego en lo que son las películas más adelante, porque vamos a ir poco a poco viendo cómo digamos, es que no quiero decir, digamos, la imagen ha querido reflejar el Misteri de Elche. Pero antes hablar simplemente, porque ya que lo hemos anunciado, la gente estará interesada de saber cuándo va a ser, o dónde va a ser, o cómo va a ser. 19 de mayo, 26 de mayo, 2 de junio, presumiblemente en el Cine de Odeón. Sí, seguramente será en el Cine de Odeón. Estaban pendientes de unas pequeñas obras que hay que hacer por el cambio de unas butacas y presumiblemente será ahí, si no, pues supongo que será en alguna sala del Ayuntamiento de Elche, que tiene varias. Tiene el Centro de Congresos, tiene el Escorchador, o sea que... 8:30 y entrada gratuita. Entrada gratuita, y antes de cada sesión
pondremos un poco, hablaremos de la película y la presentaremos un poco para ponerla en el contexto que toca, ¿no? Porque muchas veces se han puesto fragmentos de la película, pero yo creo que, o de estas películas y de otras muchas, pero yo creo que ya tocaba hablar también o sea, mostrar la película entera y cómo está introducida dentro de toda la película. Y sobre todo, por ejemplo, en Peppermint Frappé es imposible... Es imposible pones un fragmento, pero es que toda la película es el Mystery Dells, porque es la música de la película. Entonces, y además muy bien utilizada por Luis de Valo, como luego veremos. Sí. Y además que ya hay que decirlo, que son 3 películas que no son cualquiera. No. No son cualquiera, y luego hablamos de los Juegos Milagros. La más infravalorada, y yo creo que por Berlanga también, porque él la repudió durante muchos años, que es Los Jueves Milagro, porque bueno, pues sí, pasó lo que pasó. Exactamente. Bueno, los que la hemos visto, yo recomiendo a la gente, no quiero, porque en realidad es una película tampoco muy vista de Berlanga. Recomiendo que si alguien de Elche de Alicante va a ir a verla, que la vea, porque va a vivir una sensación muy rara si conoce a Berlanga. Creo que va a haber una primera parte y luego va a haber otra película. Sí. Luego está montada de forma muy extraña, pero todo eso por culpa de la censura, obviamente. Exactamente, ¿no? De hecho, había un censor que era el guionista de la película. Era el guionista, que Berlanga creo que lo quiso poner a él, porque sí. había modificado tanto el guión Exactamente. que lo quiso poner. Y hablamos de una película muy, muy berlanguiana. Va a haber muchas referencias de Berlanga, pero obviamente es una película fallida porque la destrozaron absolutamente. Claro. Y si no la habrían destrozado, solamente hablaríamos de una altura de Plácido o el Verdugo, pero como la machacaron es muy difícil. Pero es muy curioso ver por eso, ¿no? Por ver la rareza de cuando lleve la mitad de la película pasada y haya un cambio, la gente dirá, ¿qué ha pasado? Por lo que pasó fue la censura, ¿no? Efectivamente, tiene cosas raras, pero aún así tiene aspectos que yo creo que... Muy interesantes. Muy interesantes. Lógicamente, claro, no se puede equiparar con otras películas de Berlanga, pero tiene elementos muy interesantes. Perfecto. Y antes de volver atrás, ir a las fotografías y luego volveremos a las películas, ¿quién organiza el ciclo? Para ser justos, para ver qué organizáis vosotros, pues, el Cineclub Luis Buñuel. Junto con la cátedra de Pere Ibarra. La cátedra Mystery Dells. De Mystery Dells. Y el ayuntamiento, y colabora también el Instituto de Estudios Comarcales del País Vinalopó. Entonces, bueno. Y ha costado bastante conseguirlas, especialmente me refiero a la de Dalí. La de Dalí, no, teníamos una copia y autorizarla, pues bueno, pedimos los derechos y han sido bastante amables en la Fundación Gala Dalí de Figueres y bueno, hemos podido mostrarla, vamos a poder mostrarla, vamos. Perfecto. Pues volvemos al pasado, no tanto al siglo XV, no podemos ir al principio del misterio porque nadie sabe un poco cuándo comenzó, pero vamos cuando alguien se intentó representar la festa, ¿no? Y como puede ser, por lo primero con fotografías, ¿no? Con fotografías. ¿Quiénes, digamos, en principio fueron los primeros que vieron esa festa y quisieron plasmarla, o vinieron a Elche y se la encontraron de casualidad? Porque te voy a preguntar, no sé si eres todo el experto para solucionarlos. ¿Cómo era de apreciada el misterio de Elche en España a principios del siglo XX, digamos, cuando se empieza a salir la fotografía y todo eso? ¿Era una fiesta conocida? Sí, era conocida, sobre todo porque el misterio tuvo un valedor muy importante que fue Pere Ibarra. Sí. Y que era historiador, archivero, arqueólogo, en fin, y que se preocupó por mantener mucho de lo que tenemos hoy actualmente y que se conserva en Elche, sobre todo de piezas arqueológicas y de fotografías y de folletos de mano, en fin. De hecho, parte de lo que él conservó se llama tesorillo histórico por algo, ¿no? Porque continúa siendo un tesoro. Y bueno, él consiguió defender y consiguió involucrar a muchos intelectuales de aquella época, como Teodor Llorente o Roc Chabás o Pedrell o Ruiz de Liori, para que vinieran a ver el misteri y pudieran expandir este conocimiento del misteri en los ámbitos intelectuales o de investigación donde se movían, ¿no? Y así fue. Y, lógicamente,
cuando nace la fotografía, lógicamente el interés surge el interés por plasmar eso que se ve, ¿no? Porque lógicamente, y estamos hablando cuando surge la fotografía y sobre todo el cine, estamos en una época preturística. Sí. Inicios del siglo, ¿no? Que no existe el concepto de turismo tal como lo conocemos hoy, pero sí que a través de la fotografía se puede entender que aquellos que iban visitando lugares iban apreciando o iban destacando cosas de una manera subjetiva, ¿no? Como un poco hacen los turistas, ¿no? Y entonces, pues bueno, lógicamente en Elche, tanto Las Palmeras como el Misteri, pues llamaban la atención, ¿no? Y de hecho, una de las primeras fotografías que se publican es en 1899 en un artículo de White Wall Magazine, que se llama An Opera in a Cathedral. Y a partir de ahí son unas fotografías que hizo Herbert Vivian y inicia esa tradición fotográfica que continúa, sobre todo Pere Ibarra, que en 1901 consigue fotografiar también la festa, ¿no? Y esa doble vertiente de la imagen fija que intentaba plasmar el Misteri se mantuvo cuando la imagen se hace en movimiento, ¿no? Y además, lógicamente, el cine frente a la fotografía presentaba la ventaja de poder captar la representación en movimiento, ¿no? Y de ver detalles y momentos que eran difíciles de reproducir en una imagen fija y que eran importantes en la festa, ¿no? Lo que habría que decir luego realmente, pues eso, pues realmente se plasmó y se consiguió, ¿no? Y cuando hay un trasvase que pasa de las fotos a intentar dar una imagen, a una imagen en movimiento, al documental, ¿hay un trasvase de repente? O aparte de lo que hemos comentado de esta gente que hace fotos de Pere Ibarra, ¿hay más gente queriendo plasmar el Misteri? Sí, pues se continúan haciendo fotografías al principio del siglo XX, sobre todo las que las hace es Pere Ibarra. Luego hay otra serie de gente que sería como creo que es Kembre o algún otro que siguen haciendo fotografías, sobre todo fotografías para postales. Y luego ese salto al documental, pues es bastante desconocido, ¿no? Porque se sabe que uno de los primeros documentales se rueda en 1929 por Maximilien Tous, que además viene a hacer una cosa un poco rara porque, bueno, es la no sé si no recuerdo si era una de las exposiciones, yo creo que es la Exposición Universal de Sevilla, y se decide hacer una película. Él era una persona que en los círculos intelectuales había hecho ya algunas películas con anterioridad, como Nidal Baes, y era un folclorista bastante reconocido y en la Comunidad Valenciana, lo que entonces era Valencia, y le piden que haga un documental sobre el País Valenciano. Y bueno, pues sobre las tres provincias, ¿no? Sobre Castellón, sobre Valencia y sobre Alicante. Él rueda la parte de Elche porque tiene muy poco tiempo, tiene que rodarla en febrero. Y claro, lógicamente en febrero hemos hablado antes de qué es un poco el Misteri. Unas cosas que tiene el Misteri es que se monta un escenario dentro de la basílica, que además se monta lógicamente y especialmente para la representación. Tuvieron que montarlo para representar algunas escenas, tuvieron que montarlo en febrero para rodar esas escenas. Y de ese documental, que aunque fuera una falsa festa, porque en febrero lógicamente no podría captar todo lo que se puede captar en agosto, sí que es cierto que de ese documental pues se tiene muy poca documentación. De hecho, una vez que he preguntado a Nacho Laoz, que es el conservador de la Filmoteca Valenciana, no se conserva nada de esa película. Se cree que nada más hay un fotograma únicamente y no se sabe si es exactamente de esa película, y es una pena.
¿Y cuándo empezamos a tener documentales que sí que conservamos o que ya empiezan a tener cierta presencia? Sobre todo después de la Guerra Civil, porque también hay una cosa, el Maximiliano Tous tenía una productora. Uh-huh. Esta productora, como tantas productoras durante la contienda, primero porque el material con el que se rodaba, el celuloide, era muy inflamable, Sí. mucho se perdió también porque no se tenía la conciencia de que aquello que se estaba rodando, que aquello que se estaba mostrando, podía a lo mejor conservarse y guardarse para generaciones futuras. Eso por una parte. Luego, muchas de aquellas productoras estaban en el bando republicano, Uh-huh. con lo cual cuando entran los nacionales, pues muchas de esas distribuidoras y esas productoras pues son quemadas. El celuloide, como digo, es muy inflamable, con lo cual se perdieron. Y con lo cual tenemos que ir a las primeras muestras de documentales más serios sobre el Misteri después de la guerra, y sobre todo son documentales del nodo, ¿no? Los que muestran esas primeras imágenes, aunque también hay algunas imágenes creo que se conserva alguna en la Filmoteca Valenciana, algunas imágenes de final del siglo XX, pero que en fin tampoco se sabe muy bien a qué película pertenecen. Creo que lo he comentado antes porque en la Guerra Civil el Misteri se para, ¿no? Sí, porque la iglesia de Santa María se quema antes de la Guerra Civil, se quema en febrero del 36, 36. Y hasta que no se reconstruye en el año 40, pues no se puede representar. Pero sí se representa en la posguerra. En la posguerra sí que hay el Misteri. Sí, En la posguerra. efectivamente. Y de hecho, ya te digo, la Asunción de María es un dogma y un tema muy asumido por la Iglesia Católica después de la guerra civil, y lógicamente tiene muchos valedores, sobre todo uno de los grandes valedores que además la conoció antes de la guerra, que fue Eugeni d'Ors. Sí. Luego es uno de los que están en la Junta Restauradora, los que hacen que el Misteri se pueda restaurar, y el que permite un poco es la conexión con Salvador Dalí, ¿no? Que es el que un poco le está invitando desde los años 40 que venga a ver el Misteri, pero no lo convence. Eugeni d'Ors muere y Salvador Dalí no llega hasta el año, creo que es el año 76, 75, 76. ¿Puedo hacerte una pregunta primero de básica del Misteri? Que voy a quedar fatal. Pero a lo mejor mucha gente que no conoce mucho el Misteri se la está haciendo ahora mismo, ¿no? El Misteri es en lengua catalana, es cantado. Sí. ¿Sufre eso algún cambio en el franquismo? No. ¿Y tiene alguna explicación? Porque eso mucha gente, yo creo que... No, lo que pasa mucha gente joven le puede sorprender. Lo que pasa es que ahí empieza a decirse que es occità o yemosí, vale. Que no lo vinculan directamente con el catalán, sino con las lenguas románicas. Es una lengua románica, es una lengua antigua, y con eso tienen excusa para seguir. Pero eso fue lo que ellos aducieron, ¿no? ¿O es una realidad para poder seguir, ¿no? Y sobre todo porque además corresponde a algo que tampoco, que nunca se ha perdido, y sobre todo con el valenciano, que es muchas veces se ha mantenido en algunos ámbitos festivos o festeros, pero que no se de alguna manera se ha mantenido de aquella manera, porque claro, se ha dejado se ha utilizado mucho en el folclore, ¿no? Entonces claro, esa utilización un poco folclorista, como dándole la validez esa antigua que le daba como una mayor categoría festera que a lo mejor no tenía. Recordemos que en la historia de nuestro cine, lo que pasa es que no la pude ver, creo que se emitió el Judas, que es una película que está hablada en catalán o parcialmente en catalán, que es un hito por eso, porque se permitió, porque tenía una explicación, porque creo que era una obra de teatro o no sé qué era, y entonces se permitió que fuera en catalán, y entonces claro, es un hito que en pleno franquismo... Sí, habían algunas cosas había algunas licencias, pero era la excepción que... Sí, pero y siempre con una cortada religiosa, generalmente. Claro. Y sobre todo ligado a la Reconquista, ¿no? Un poco que es el gran tema
que el franquismo recoge, ¿no? Es decir, esa reconquista de la España que unificaron Fernando e Isabel, recoger otra vez ese espíritu. Perfecto, vamos siguiendo ahondando en la fiesta y los documentales que va a haber. Hay una cosa sorprendente cuando yo indago en esto, es que generalmente hay nombres muy vinculados a documentales de la fiesta que son generalmente extranjeros. Sí. ¿no? Gente alemana, precisamente, ¿no? Gente alemana. Sí, sobre todo yo creo que por lo que te estaba comentando al principio, ya, sobre todo cuando entran esos documentales que son ya en los años 60, tienen esa característica o esa visión un poco turística, ¿no? Uh-huh. de realzar un poco lo subjetivo, ¿no? Lo que ellos quieren destacar. Y lógicamente cuando llegan a Elche, pues destacan. Estoy pensando ahora un poco has dicho el alemán. Heinz Dickmann, que es el primer nombre que intenta grabar un documental. Hace un documental para la tele alemana. Para la tele. Que es Das Mysterium von Elche, sí. Que es como se llama, el misterio de Elche, pero en alemán para la edición alemana. Sí, sobre todo lo relaciona mucho como una tradición en el Levante español o, uh-huh. en el sureste español, ¿no? Porque él en lo que es lo que plasma en esas imágenes, que es un documental además largo, él muestra cómo era más que la entidad de la festa como tal, como representación dentro de la Basílica de Santa María, lo que plasma y lo que realmente es el documento importante que se puede consultar ahora, uh-huh. es cómo era el pueblo o cómo el pueblo actuaba en esa fiesta, ¿no? Porque hay que recordar que el misterio, además, hemos hablado de las dos partes, de la víspera y de la fiesta, pero hay una parte donde el pueblo participa, que lo he dicho, que es en ese velatorio, en esa roa a la Mare de Déu. Al día siguiente es el entierro que simula, por las calles de Elche, que simula por el entierro que habrá por la tarde de la Virgen, que habrá en la fiesta. Y bueno, esa integración del pueblo y además quiero recordar los versos de Gaspar Jaén, que además tiene un libro de poemas bastante bueno, que se llama La Festa de Elche, La Festa, perdona, dice que no sé si en ese libro, no, lo dice en otro libro que tiene, que se llama El Llibre de la Festa de Elche, que es un, uh-huh. libro que hizo con fotografías de Andreu Castillejos. En ese libro dice, yo creo que la mejor definición del misterio, ¿no? Que la festa era Elche en festa, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que recoge este alemán, ¿no? Y claro, se ve cómo las abuelas adornan las calles, ¿no? Y cómo los jóvenes salen a bailar. Y ese realmente es un documento que saca un poco al misterio de las cuatro paredes, donde muchas veces y sobre todo esa otra fiesta no quería mostrar, por ejemplo, el nodo. ¿De qué año es este documental? ¿Lo sabemos? Yo creo que es del año 62. Del año 62. 63. No sé si... Y es un documental que se conserva. Es un documental que se conserva, sí. No sé si que fuera... alguien de fuera lo ves y que pudiera hacerlo sería porque a lo mejor tenía más medios, pues era alemán y también tenía una vocación de poder conservarlo, ¿no? Ya sabemos que el concepto filmoteca aquí tarda un poco en conservar obras, sí. y que el cine fuera una pieza cultural, aquí tardaron mucho en comprenderlo, ¿no? Y a lo mejor en Alemania sí que entendían eso para grabar, tener medios y luego querer conservarlo, ¿no? Sí, lógicamente. Y de hecho, también esa parte de cultura que también en algún momento también cuando se ha querido culturizar demasiado el misterio también ha sido peligroso, uh-huh. Pues los alemanes sí que lo tenían muy claro, es decir, que era una fiesta pero también era cultura, ¿no? Y a través del cine, como dices tú, pues lógicamente se podía conservar, claro. Y además, aunque era una película, porque aquí muchas veces estamos hablando de cine, pero claro, se mezcla lo que es el cine, como entendemos, de ir a una sala oscura a ver una película,
y muchas de esas películas para televisión que todas se rodaban en 35 milímetros o en 16 milímetros, como esta del alemán, que tiene un arranque además muy divertido, no sé si la palabra es divertido, pero sí muy curioso, porque otras cosas que tiene buena el documental y que luego muchos de los siguientes directores o cineastas que hacen documentales es ver cómo eso, como un elemento muy característico del misterio, que lo hemos dicho, pero es que es representado por actores no profesionales, que son gente del pueblo, gente de Elche, que trabaja en el calzado o trabaja en una sastrería o trabaja en una pescadería, pues luego se ponen en agosto se pone una peluca y una túnica y salían a representar, a actuar, a cantar, ¿no? Y eso lo plasma muy bien este cineasta alemán, y sobre todo en un arranque donde se encuentran tres hombres que luego veremos que son cantores del Misteri, se encuentran en el huerto del cura y hacen una cosa que parece que muchas veces hacemos los ilicitanos, que es cuando nos juntamos tres hombres parece que tenemos que cantar el Ternari, ¿no? Y empieza esa película empieza así, y realmente es una muestra de esos elementos un poco artificiosos del cine que son utilizados, yo creo, acertadamente en documentales, ¿no? Tú ya que lo has nombrado, el Ternari es una pieza del Misteri muy importante, ¿no? Que luego más o menos que es utilizada. Sí, importante, y sobre todo es una pieza muy característica, que es bonita y los editores le tenemos mucho aprecio, pero sobre todo es una pieza que luego ha sido muy utilizada en el cine, efectivamente. Sí, luego hablaron mucho de ella, ¿no? Luego hablaron bastante de ella. Bueno, hemos hablado de una alemana importante y vamos con una alemana que es básica en este programa, ¿no? Va a ser un nombre muy importante, como es Gudi Labaetz. ¿Alemana? No, inglesa. Inglesa. Es inglesa, sí. Ah, perdón, inglesa, sí. Estaba con que eran alemanes todos y... Bueno, una persona inglesa, Gudi Labaetz, que va a ser muy importante porque va a intentar filmar el misterio en todo su esplendor, digamos, ¿no? Sí. Y lo consigue en un momento. Ella viene de esta película alemana, no tuvo mucho éxito creo que se trajo una copia y se intentó proyectar, pero no tuvo mucho éxito porque, bueno, pues de alguna forma piensa que estamos ya a principios de los 60, ya el concepto de turismo ya empieza, y lo que se muestra, y además unos años 60 que fueron bastante virulentos para Elche, porque todo el entorno de Santa María es derribado, una operación urbanística bastante importante, para hacer lo que se llamaba el barrio de los Casetes de la Mare de Déu, se convierte en el barrio de Traspalacio. Se abre la avenida de la diagonal de Traspalacio para conectar con el puente de Altamira. Es decir, un Elche que miraba a un futuro con otras miras, de momento viene un alemán y nos dice que lo más importante es lo antiguo, ¿no? Entonces, claro, eso chocaba, yo creo, mucho con esa visión que pretendía el poder local de mirar al futuro, ¿no? O sea, podríamos decir, perdón que interrumpe, que se me ha ocurrido, que ahora el Misteri está mejor valorado que en 1960. En general, porque como tú has dicho, queremos dejar un poco el pasado y... Está mejor valorado, pero no... O mejor visto, mejor... Ahora mola más ir al Misteri, sí, todos queremos ir al Misteri. Efectivamente, esa yo creo que es la palabra, ¿no? Es decir, es más ahora cool. Mola más, es cool, pero se ha perdido aquella frescura y aquel carácter de pueblo que retrató Heinz Dickmann, ¿no? Porque como ya nos creemos modernos, ya podemos mirar con cierta suficiencia al pasado y decir, qué bonito, qué guay que voy al Misteri el 14 y 15. ¿no? Y cómo somos, que además lo mantenemos, ¿no? Y antes decíamos, como seguimos siendo antiguos, no nos puede gustar esto. Exactamente. Pero precisamente al hacerlo moderno, piensa que, por ejemplo, lo que retrata Diekmann, aunque es en blanco y negro, y luego retrata Gudi Labaetz, son unos trajes, los trajes que utilizan los apóstoles y los judíos, que venían de una película. Venían de una película, y lo explico porque se rodó una película que se llamaba El beso de Judas en
España. No recuerdo al director. Y se utilizó el diseñador de vestuario utilizó una serie de bueno, pues de patrones, hizo una serie de dibujos que luego son utilizados en el Misteri para hacer los trajes del Misteri, y que luego eran unos trajes pues eso, pues coloristas, vistosos, seguramente no muy historicistas, más en el sentido de esas películas del Peplum que todos hemos visto, pero que en los años 90, ya con una cierta concepción muy realista del cine, y estoy pensando, por ejemplo, en La Pasión de Mel Gibson, es decir, toda esa influencia de ese cine que ya no utilizaba los colores, sino que iba más a la realidad, pues hace que se cambien los trajes del Misteri y se cometa casi un sacrilegio, ¿no? Porque eran trajes, y sí, en las imágenes de Woody se ven muy coloristas y muy efectistas y muy característicos de aquel Misteri después de la guerra, pero sobre todo porque venían de una película que era El beso de Judas, que no sé si igual dirigiría Rafael Gil, me imagino, ¿no? Porque lo dirigía todo eso. Y entonces es una filmación en completo lo que hace la Bets del Misterio, o sea, claro, ella es invitada por Lluís Llach en el 76, le gusta mucho y decide que aquello pues tiene que, y además antes he dicho que no es ni inglesa ni alemana, es belga. Vale. O sea que el que era inglés era Michael Dodds, que era un poco su director de fotografía, pero el que se encarga de hacer una de las dos películas. Y digo una de las dos películas porque Woody filma un documental que es muy deudor de este alemán, y luego filman un documental que es solamente la representación, y que lleva un poco Michael Dodds es el encargado de hacerlo, sí, ¿no? Pero claro, el documental de Woody Lavaez pues recoge ese espíritu, como digo, de Diekman, pero lo contextualiza, claro, lógicamente estamos hablando de final de los 70, ya se ve una ciudad destruida, se ve ya esos alrededores de la iglesia de Santa María ya se ven ruinas, y recoge, y algo que también yo creo que el alemán no recoge, porque además el alemán se centra en la festividad de agosto, pero el de Lavaez sí que recoge una cosa que es la Avenida de la Virgen, que es una fiesta que se hace el 28 y el 29 de diciembre. Que dice la tradición que la Virgen vino por el mar, llega a la playa del Tamarit, se la encuentra un guardacostas, que es Francesc Cantó, ve un arca que llega a la orilla, lo abre, está la imagen de la Virgen, y dentro del arca está el Consueta con la música, la partitura del Misterio, ¿no? Y ella lo contextualiza también con esa fiesta, ¿no? Con lo cual es bastante curioso. Y contextualiza también esa ciudad pues además se ve, por ejemplo, pues grupos pop cantando en lo que era el Pasaboga del Gran Teatro. Contextualiza esa ciudad, ¿no? Y lo hace con elementos cinematográficos, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen muy característica de esa película que es falsa porque Cantó, el día 28, cuando se celebra la festividad, hay una carrera a las 3 de la tarde, que es, donde Cantó va del huerto donde se deposita la Virgen cuando viene de la playa, o dice la leyenda que viene de la playa, y hace una carrera hasta el ayuntamiento para dar la noticia del encuentro, ¿no? Eso pasa en la parte, en la margen izquierda del río Vinalopó. Nunca pasa el río, ¿no? Y ella hace que Cantó pase lo que se llama el Pont Nou, el puente de Canalejas, hacia la ciudad antigua, ¿no? Es como si
como si un elemento antiguo estuviera introducido en un elemento moderno como es el Pou-Nou, que además tenía pues, elementos modernistas que se ven en la película, ¿no? Y todo eso hace que la película de Woody Lavaez fuera muy bien recibida, ¿no? Sobre todo porque además contó con... ella se movió mucho sobre todo con la BBC, con gente de Estados Unidos para que dieran su financiación y poder salir adelante, ¿no? Y la película fue muy bien recibida, porque además se estrenó en el Capitolio en el mayo del 79. Sí. En mayo del 79, y luego estuvo una semana en el Cine Ideal, y en fin, y luego se hizo la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, hizo pases por los colegios de la película, o sea que fue un elemento muy, muy singular y muy especial para dar a conocer el misterio, ¿no? Y sobre todo se utilizó para darlo a conocer en la ciudad de Elche a mucha gente para la que era muy desconocida, ¿no? Okay. Y gente que esté muy metida en el misterio, ¿te comentan de cuál es su reacción al ver un espectáculo que dicen que tan espectacular en vivo, al ver una pantalla? ¿Cuáles son sus sensaciones? Digo, la gente que vive el misterio, que lo siente, que lo ve todos los años, que es muy de la festa. ¿Cuál es su sensación al verlo reflejado en pantalla, por muy bien reflejado que esté? No acabas de conseguir todo lo que... Porque es que se representa en un momento muy determinado, que es en agosto, y todo lo que pasa en agosto y todo el calor, todo el ambiente, eso es muy difícil de recoger, y sobre todo cuando estás en un escenario que es la iglesia de Santa María, donde pasan varias cosas en distintas partes del escenario, es decir, mientras pues baja la manga del cielo, pues aunque tú dirijas la mirada hacia el cielo y ya no pase nada en el escenario terrestre donde está la María, donde va a morir, pero tú puedes bajar la vista y ver a la María. Eso es muy complicado de plasmar en el cine, ¿no? Esos escenarios múltiples es muy difícil de plasmar en el cine. Y bueno, más ejemplos de documentales, digamos que los que hemos hablado son los mejores documentales, pero luego tendríamos más, ¿no? Creo que son José María Berzosa. Sí, luego hay una serie de documentales que además... muy televisivos, ¿no? Podemos decir muy televisivos y sobre todo muy malditos. Sobre los que habría que investigar, ¿no? Porque el de Berzosa que tú decías, que además hubo una retrospectiva de este director en San Sebastián, sí. En el 81, y se pasó el misterio de él. Es un director que además, ahora que, por ejemplo, en la revista Caimán salía este mes un reportaje sobre las 100 películas, a raíz de que cumplía la revista Caimán Cuadernos de Cine 100 números, se preguntaba un poco por cuáles eran las 100 mejores películas españolas, ¿no? Y, por ejemplo, el crítico Luis Pares, una de las 10 películas que nombraba, o que decía que era una de las 10 mejores, era Arriba España, una película de José María Berzosa, sí. Que además, porque Luis Pares creo que ha hecho algún estudio sobre este hombre, que es de Albacete, se exilió a Francia. Que trabaja en Francia sobre todo, ¿no? Y se hizo realizador de televisión y hizo algunos documentales bastante interesantes sobre Pinochet también, ¿no? Y en uno de los programas que había, creo que se llamaba algo así como La música y la tradición, la música y los orígenes o algo así, filma el misterio, ¿no? Y viene y le dan todas las facilidades del mundo, pero la película se estrena en televisión francesa, pero en Elche no acaba de llegar, y sería bueno preguntarse por qué. Recordemos que estoy leyendo que Berzosa llegó a ganar un premio Fipresci en el San Sebastián, sí. con la película Entre Temps. O
O sea, que hablamos de un director, digamos, maldito, entre maldito y de culto, pero muy desconocido, muy maldito. Muy desconocido muy maldito. en España. Muy desconocido en España. Muy maldito. Más bien maldito que culto. Podemos decir que de culto Jesús Franco y maldito ese que es verzoso. Podrían decir. Y luego, bueno, tenemos otro ejemplo, como creo que Radio Televisión Valenciana emitió, ¿no? El Misterio. Hizo en 2005. En el 2005, sí. Lo hizo además un director que en aquel momento estaba en Radio Televisión Valenciana, en Canal 9, Pepe Andreu, y hizo un documental, lógicamente, con todos los medios que en el año, a principios del siglo XX, pues estaban al alcance para poder rodar dentro de la basílica con la mayor comodidad posible. Lógicamente no tuvo las dificultades que tuvieron Lavaez o Diekman, solamente Berzosa, y claro, es un documental que a lo mejor más se acerca a la realidad del misterio, ¿no? Pero también, queriendo ser muy fiel, no tiene los detalles, por ejemplo, que tiene. Es un documental muy televisivo, ¿no? Y bueno, he dicho quiero destacar el primer Pepe Andreu porque tuvo un éxito hace un par de años con 5 Days to Dance. Sí. También una película que tuvo mucho éxito, para ser un documental, mucho éxito de público. Luego, pues creo que fue olvidada en los Goya y estas cosas que suelen pasar. Pero bueno, ahora también está inmerso en el rodaje de un documental sobre un bombardeo nazi en un pueblecito de Castellón. Y con lo cual es un director que bueno, hizo sus pinitos rodando el misterio y que posiblemente dé alguna sorpresa, ¿no? Y luego también Pablo Mas, que es además del director de la cátedra Mystery Dels, que le colabora en el ciclo este de películas, pues rodó una película que bueno, era muy sencilla y que quería mostrar algo que no mostraba ninguna, ¿no?, de las películas, ¿no?, que era un poco qué pasaba con los ángeles del misterio, ¿no?, como qué pasaba detrás de la peluca, ¿no?, de esos ángeles que vemos que son un poco etéreos, pero que en fin. Entonces, pues bueno, siempre da la sensación de que en los documentales, pues cuando has conocido el misterio, pues falta algo por coger, ¿no?, por ser grabado, ¿no?, que es muy fácil, es muy difícil grabar. Pues si te parece, pasamos ya al cine ficción, porque hemos hablado de cine todo el mundo, esto es cine, pero vamos a pasar a cómo el misterio ha visto la ficción. De todas maneras, tengo una curiosidad, otra pregunta de primero de misterio. Todos sabemos que grabar un documental lo que hace es provocar muchas molestias a lo que se graba. Y hablamos de la obra más antigua que se representa. ¿Quién coordina, quién da permisos, quién coordina que el misterio no se le toque, que no se haga nada a la basílica, que no haya ninguna molestia? Es el patronato, ¿no? Sí. Que deben ser muy exigentes en cuestiones de esas, ¿no? Sí, claro. Sobre todo porque tú piensas que se debe de proteger lo máximo posible. No hemos hablado de un tema de la película de Woody Lavaez. Luego sirvió en el año 2001 para que fuera proclamado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cierto, se dio bastante la vuelta al mundo, ¿no? Y fue clave, ¿no? Sí, porque era un documento muy, muy importante, ¿no? A pesar de que mostraba cosas que ya habían cambiado, como por ejemplo el tema de los trajes, sí que es cierto que fue utilizado muy sabiamente por las personas que prepararon el dossier y toda la documentación de la proclamación. No, en mano a Lavaez se le han dado algún homenaje, yo creo que ya siendo mayor, ¿no? Sí. Además creo que tiene una sala en la Casa de la Festa y de todos los cineastas que han intentado y han filmado en documental es la más prestigiosa, la más... Sí, pero yo creo que es la que al final la que más ha gustado, ¿no? Y por eso al final se ha mantenido viva su memoria, ¿no? Tampoco hemos hablado, por ejemplo, de un director francés de origen tunecino, de Marcel Hanoun, que también rodó
algo creo que muy breve y tampoco tuvo mucho éxito. De hecho, mandaron una copia y querían hacer un pase público y ese pase público no llegó, porque imagino que también la visión de fuera no suele gustarnos a los que estamos dentro, ¿no? Con lo cual es bastante problemático, ¿no? Eso Woody sí que supo ganarse a la gente de aquel patronato de mediados de los años 70. No sé si lo has comentado, la película de Lavaez, ¿dónde está? Bueno, la película de Lavaez se puede conseguir no sé si está muy distribuida por ahí, pero por ejemplo en Elche, en la Casa de la Festa, se puede conseguir, en librerías de Elche también. Imagino que poniéndose en contacto con ellos es fácilmente conseguible. Perfecto. Pues si quieres pasamos a la ficción. El Misterio de Elche ha estado representado, digamos que muy poquito, pero las veces que ha estado, pues casi acertado, porque vamos a hablar de películas muy especiales, muy importantes y con mucho que decir. Estaba viendo todas las películas que tenemos para hablar. Empezamos por Saura, ya que hay dos. Sí. Si quieres empezamos por Peppermint Frappé. Sí, ¿no? sí. Esa es básica. Yo creo que la filmografía de Saura, y básica un poco para entender la utilización del misterio, ¿no? Porque hasta ese momento, o sea, yo creo que es un poco aunque es anterior Los Jueves Milagro, pero bueno, esa película sí que utilizada de una manera muy característica, muy especial la música. Sí que es cierto que hasta ese momento la forma de acercarse al misterio era a través del documental, ¿no? Es decir, de intentar plasmarlo. Pero es a partir, sobre todo de esa película, cuando se piensa también en el misterio como una forma de obtener material para utilizarlo en las películas, ¿no? Y sobre todo a partir del material más utilizable o más manejable o que da menos problemas, porque ya hemos visto que la imagen, pues, es difícil la plasticidad de la festa trasladarla al cine, que es el elemento más característico, es la música, ¿no? Y por eso Bueno, antes de hablar, te pediré cuándo suena exactamente el misterio en Peppermint Frappé. Hay que recordar que Saura es un gran amante de la música, y no solo de pop, de todo tipo de la música. Desde flamenco, que principalmente es quizás su gran pasión, a música aragonesa, música folclórica, al pop, que también es importante Peppermint Frappé, con Teddy Bautista. Sí. Entonces es muy importante, no es casualidad de que suene el misterio, está muy, muy buscado. Sí, la utilización. También porque en aquel momento el compositor de la película o el que le asesoraba a Carlos Saura, que es Luis de Pablos, que es un gran compositor y además un gran compositor de ópera, pues la utiliza, ¿no? Y además hasta tal punto que le da el protagonismo dentro de los títulos de la película, ¿no? Y la película es que se utiliza en todas las partes de la película y además se utiliza porque, bueno, recordamos de qué va la película un poco. Retrata un poco la vida de provincias. Además, Saura, que conocía bastante bien Cuenca, la sitúa en Cuenca, una ciudad bastante apartada. Estamos en los años 60. De la modernidad que hemos dicho antes. Pues... Exactamente. Está bastante apartada de la modernidad. La sitúa en Cuenca y a través de lo que quiere retratar es cómo cambia o cómo puede cambiar la vida de un hombre de provincias bastante oscuro, bastante retraído, seguramente con una educación nacional católica muy poderosa, porque además de hecho tiene un altar o un retablo dentro de su casa, y además creo que era dentista o es dentista, dentista. Sí. Y cómo su vida, su triste vida, su apagada vida de provincias puede cambiar un día cuando llega un amigo que se exiliaría al extranjero y que mientras España se oscurecía, en el extranjero pues conseguía brillar este hombre en los negocios y se trae una mujer joven, rubia y bella, ¿no? Y
otra de las cosas sabias que hace Carlos Saura es que al personaje de Provincias lo interpreta José Luis López Vázquez, que hasta en ese momento estaba haciendo las películas de Suecas, es decir, con lo cual ese encarnaba un poco el libertinaje del hombre español. Aquí encarna totalmente todo lo contrario. Y para encarnar al hombre que se exilia y que vuelve a España, pues lo hace que Alfredo Mayo, que hasta ese momento todo el mundo lo tenía como el Andrade de raza, pues sea el hombre abierto de miras, ¿no? Además, de hecho, una de las películas anteriores de Saura es La caza, donde Alfredo Mayo sigue haciendo ese papel, ¿no? Aquí le da totalmente la vuelta y la chica extranjera es Geraldine Chaplin. A todo ello, que no es poco, pues Saura hace un homenaje a Hitchcock a través de Vértigo, porque Geraldine Chaplin hace dos papeles. De hecho, José López Vázquez lo que quiere es quedarse con o coger el modelo de la mujer de Alfredo Mayo y trasladarlo a una enfermera que tiene y que además que es Geraldine Chaplin, que se parece mucho a la mujer de su amigo, y intentar convertirla en esa mujer libre y que no tiene miramientos y que va provocando a los hombres, ¿no? Y lo sabio de utilizar el misteri es que lo utiliza precisamente para marcar a este hombre antiguo, ¿no? Para utilizar esta palabra, ¿no? Y claro, además lo utiliza con el fragmento, pues esto es un encuentro de 3 personas, sí, y utiliza el ternario, ¿no? Sí. Como no puede ser de otra manera, y es lo que abre la película, ¿no? Y con esos títulos además que luego recuerdan mucho a los que luego se ven en Mujeres a bordo de un ataque de nervios. Esas mujeres de los años 60 pop, de moda, que luego Juan Gatti retoma en Mujeres a bordo de un ataque de nervios. Aquí digamos que el origen puede estar en esta película, y mientras suena el ternari, pues se va viendo cómo José López Vázquez va recortando revistas femeninas, ¿no? Un poco, porque la película va a ir un poco de eso, ¿no? De cómo atrapar el alma femenina, ¿no? Y sin ir ahí antes, ya que estamos en los títulos de crédito, sí. Recordar esta película que ganó el oso de Berlín. Lo ganó en Berlín porque no se pudo proyectar en Cannes por mayo del 68, porque la retiró el propio Saura. Además, es que justamente se proyectaba el 18 de mayo, ¿no? Entonces, el 18 de mayo aparecen Truffaut y Godard y dicen que se tiene que... Se acabó el festival. Que tiene que parar, y lo que hacen es, mientras suena el ternari, pues correr las cortinas del Gran Palais, y cosa que colabora Saura, ¿no? Sí, que son imágenes que se pueden ver perfectamente. ¿Tú crees que Saura, al descorrer ese telón, le quitó también la segunda palma de oro al cine español? Puede ser, pues. Puede ser. Sabe, eso estuvo bien. Saura estuvo bien. Sacrificó un poco porque sabía que tenía una película importante. Pero es una apreciación buena porque realmente lo que hace Saura también es un homenaje totalmente explícito a Buñuel, además con los tambores de Calanda. Sí, Calanda es muy importante también, ¿no? En la película, hemos hablado del misterio, pero también esa música también antigua de los tambores de Calanda. Esa música tocada por la modernidad, por la de Geraldine Chaplin rubia, tocada por ella. Exactamente, porque hay una parte importante y la que enlaza con el Vértigo de Hitchcock, y yo creo que por lo que utiliza el Peppermint Frappé, si recordamos la famosa escena de Vértigo en la que el personaje de Kim Novak se convierte en un tono verdoso. Sí. Exactamente, esos tonos verdosos de los neones del Hotel de San Francisco. Ese verdoso es el que tiene el Peppermint Frappé, y a través del cual José López Vázquez quiere dormir a su amada para convertirla en otra persona. Y esa transformación de un personaje en otro, Luis de Pablo y Carlos Saura lo realzan utilizando la música del misteri de él, y justamente la parte de Araceli, que es el aparato aéreo en el que 4 ángeles y el ángel mayor, que se supone que es Jesucristo, bajan del cielo, que está en la cúpula de Santa María, a la tierra, al Cadafal, a
por el alma de la Virgen, ¿no? Y ascender y subir a los cielos. Entonces, un poco ese vincular esa música que tiene mucho que ver con el coger el alma y llevártela, pues está muy bien colocada en la película. ¿Se sabe si Carlos Saura ha venido a Elche a ver el Misteri? Sí que vino a ver el Misteri, pero yo creo que hace mucho tiempo. De hecho, yo creo que sería bueno que volviera. El que sí que estuvo, porque hay que recordar que también la película estuvo producida por Elías Querejeta. Sé que Elías Querejeta estuvo pocos años antes de fallecer viéndolo. Porque ahora precisamente que hablamos de documentales y un documental de Carlos Saura sobre el Misteri sería muy potente. Pega mucho, ¿no? Sí. Ahora que está centrado en él. Y él que está ahora investigando mucho las raíces del flamenco en la India y en los países árabes, igual sería interesante que volviera a lo mejor a los cantos de la María, que tienen mucho que ver con esa tradición. Pues genial. Recordad que Peppermint FFB se pondrá el 26 de mayo, presumiblemente en los cines Odeón, en este ciclo del Misteri en el cinema, ¿no? Y bueno, recomendar Peppermint FFB, que yo confieso que es una de mis películas favoritas de Saura y es una pasada. Sí, porque además siempre tiene la teoría de que Saura está muy pasado de moda y que es un cine muy difícil. Sí. Y yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es un cine muy actual y esta película después de 40 y tantos años, casi ahora mismo casi 50 años, yo creo que mantiene su vigor y su frescura, ¿no? Yo creo que hay que recuperar a Saura. Es una pieza de Hitchcock. Hecha en España, sí. En España. Es que cuando en España no nos preocupábamos de ser modernos, ¿no? Y él utiliza esa modernidad para hacer otro tipo de cine. Yo creo que esa es la gran apuesta de Carlos Saura, ¿no? De ese Carlos Saura que además hizo la película luego se proyectó la película en el 2008 cuando hizo... Bueno, aparte de Peppermint, Saura seguiría teniendo relación con el Misteri, ¿no? Sí, porque luego estábamos hablando de las películas un poco crípticas que hace Saura o que la gente entiende como que son sus películas más crípticas. Una de ellas es Ana y los lobos, donde habla de cómo una institución inglesa que también interpreta a General Chaplin llega a una casa donde hay 3 hermanos que representan a 3 estamentos de la sociedad española de la época, ¿no? Que es el militar, el hombre religioso, más que religioso, místico, que encarna Fernando Fernán Gómez, y otro que es, digamos, para entendernos, el Don Juan, ¿no? Y que en este caso sí que interpreta José Luis López Vázquez en la estela de un poco de aquellas películas que hacía, pero de una forma un poco más seria, ¿no? Y en este caso utiliza muy poco la música, utiliza nada más el ternari para realzar los momentos de arrobamiento del personaje de Fernando Fernán Gómez. Y bueno, es destacable, pero no tanto como la utilización que hace Carlos Saura en Peppermint Frappé, ¿no? Hay que decir que la música, tanto en una película como en la otra, es la grabación que hace Óscar Esplá en el año 61. Óscar Esplá, hay que recordar que es el músico alicantino que en 1924 reforma el Misteri, le da, entre otras cosas, compone una serie de aberturas o una serie de enlaces para las distintas piezas que componen el Misteri, y que en el año 61 graba una versión con el auspicio del patronato. Además, en aquel momento le ayuda el que era mestre de capella, que es Ginés Román, el reverendo Ginés Román. Y bueno, en esa obra, unas cosas peculiares que sí que Saura y Luis de Pablo utilizan es que
hemos dicho que lo interpretan gente del pueblo, pero los papeles de los ángeles, los papeles femeninos que salen en el Misteri son interpretados por voces blancas, por niños. Óscar Esplá lo que hace es utilizar una soprano para esas voces porque entiende que no pueden los niños pues someterlos a sesiones de grabación y además sin él mismo reconoce que grabar en estudio el Misteri sin el calor y el ambiente de agosto pues que le quita veracidad a los niños. De alguna forma está admitiendo que su grabación tampoco tiene la veracidad que debe de tener, ¿no? Pero bueno, el caso es que es la música que se utiliza y casi la música que se utiliza hasta que bueno, Radio Televisión Española en los años 90 hace una nueva grabación del Misteri d'Elx. Perfecto. Y no sé si que es algo más de la época Saura. Sí, bueno, hay un influjo del Misteri en Saura. Además, el otro día que coincidí con Román Gubert, sí, hablamos de esto y en Barcelona, ¿no? Sí. y hablando de Saura, dijo que la película que todo el mundo vincula a Saura con el Misteri, que es Mamá cumple 100 años. Sí. Porque hay un momento en el que, además... te iba a decir que creo que es la secuela de Anne los Lobos. Exactamente. ¿No? Es la misma familia, han pasado unos años, y en esta película, que hay que decir que la matriarca de la película, tanto en Anne los Lobos como en esta, es la grandísima Rafaela Aparicio. Hay un momento en que Rafaela Aparicio, que es la mamá que cumple 100 años, pues baja sentada en una silla por el hueco de la escalera, como baja la Mangrana o baja el Araceli en el Misteri. Entonces, esa vinculación... Cierto. Pues es verdad. Esa es, yo creo que porque las otras son muy obvias, pero esa es la que sí que valdría la pena que Saura volviera al Misteri para preguntarle si realmente hay influencia, o realmente es una casualidad y que es la escena más icónica de la película y que fue una película que tuvo mucho recorrido, que fue nominada al Oscar y todo y que siempre ponían en esa secuencia. Exactamente. Me acuerdo yo mucho de pequeño ver esa escena de Rafael Aparicio bajar, o sea que el Misteri tuvo una promoción subliminal. Exacto, ¿no? Sí, estuvo muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, sería interesante volver a... ¿Y esa similitud la encontró Román Gubert? Siempre se ha hablado, ¿no? Siempre, mucha gente, no solamente Román Gubert, pero sí que hay muchos estudiosos y mucha gente que la ha vinculado, ¿no? Sobre todo mucha gente que conoce el cine español bien y que ha visto el Misteri, la ha recordado esa escena, ¿no? Entonces, no sé, Román Gubert también vio el Misteri en los años 90 y, en fin, esa vinculación existe, pero habría que ver hasta qué punto es... Bueno, pues ya que has sacado el nombre, recomendar cualquier conferencia, libro que haya escrito Román Gubert, porque es un prodigio de sabiduría y es además, delicioso leerle y escucharle. Y que siga así durante mucho tiempo, porque es un clásico. Pues, ¿dónde pasamos? Berlanga, Dalí... Pues, como estábamos hablando de la música del Misteri, yo creo que es oportuno, y he dicho que... No sé, que la versión de Hispavox que hace Óscar Esplá es la que se utiliza cuando se quiere utilizar la música del Misteri en el cine, hasta que llega la versión de Radio Televisión Española y luego hasta que también Vicente Molina Foix hace Sagitario y hace una reinterpretación a partir de la partitura es de Luis Ibars, que utiliza algunas partes del Misteri, sobre todo utiliza esa música que hace Óscar Esplá en el año 24, esas entradas a las distintas partes de la obra y que Luis Ibars yo creo que utiliza muy bien en la música de Sagitario, ¿no? Y hace otra cosa que bueno, no es muy purista y que no estuvo muy bien vista, que hace al personaje de Ángela Molina cantar dos versos del Misteri en la película, ¿no? Un poco como había hecho Óscar Esplá también en el disco, ¿no? Dándoselo a una soprano, ¿no? Y Hay triste vida corporal
y Gran Desig m'ha vingut al cor, ¿no? Que acompañan esos arreglos musicales de Esplà para acompañar la aparición y el retorno al cielo del ángel, ¿no? en esa reforma que hace el Misteri en 1924, ¿no? Y por supuesto, y pues voy a enlazarlo, ¿no? O Poder del Gran Imperi, que es el Ternari, ¿no? Que es grabado otra vez especialmente para la película por los cantores de la capella, para remarcar también la tensión dramática, ¿no? Entre algunos personajes masculinos en un encuentro además en la estación de Atocha, para remarcar ese encuentro. El Ternari se canta cuando llegan los apóstoles a ver a María. Los apóstoles llegan cada uno por su lado. Llega primero San Juan, luego llega San Joan, luego llega San Pere, y luego van llegando de manera indistinta cada uno de ellos, y además no cantan, pero sí que hay tres que se encuentran en mitad del cadafal, que es la mitad del andador, que es el camino que lleva al cadafal. Está montado en medio de la nave de la basílica, y cantan esta canción. Y bueno, el encuentro de tres personajes en la película de Sagitario es remarcado por esta composición, ¿no? Y bueno, un poco pues lo que te contaba, ¿no? Que bueno, que Ángela Molina pues canta ahí los dos primeros versos de la copla esta de Triste Vida Corporal, ¿no? Un poco decía Vicente Molina Foix que un poco lo que dice también Óscar Esplà, que la voz del niño pues alteraría un poco el significado, ¿no? Sobre todo en una película que es pues de adultos, ¿no? En fin. Bueno, cuelga decir que Vicente Molina Foix es ilicitano, es de aquí, lo digo porque si a lo mejor la gente sabrá quién es. Vicente Molina Foix, el escritor sobre todo, crítico, columnista y director también, pero que es de aquí, vamos, que tiene mucho sentido su utilización. Próximo homenajeado en el Festival de Cine de Elche. En el Festival de Cine de Elche. De Elche, sí. Perdón. Junto con la directora, porque es que eso quería decir, se me olvidaba. Cecilia Bartolomé, que son los dos homenajeados. Está muy bien que se haya homenajeado, además de Molina Foix, a Cecilia Bartolomé, que quizá sea algo desconocida para un gran público y que se sabe que es de aquí. Sí, yo creo que son oportunos. Lo que pasa que, bueno, no sé si habrá algún homenajeado más, o siempre en los festivales se intenta... Pero bueno, yo creo que son acertados. Uno, como decías tú, porque Cecilia Bartolomé ha hecho películas importantes y no ha sido muy, muy reconocida. Hay que pensar que es de la generación de Pilar Miró, sí, de Josefina Molina. Y Vicente Molina Foix, que aunque ha hecho dos películas y ha tenido mucha vinculación, sobre todo hubo mucha vinculación cuando creo que llegó a ser ayudante de dirección de Jesús Franco, cuando hizo alguna película por aquí, o ha sido el traductor de las películas de Stanley Kubrick, creo que desde Senderos de Gloria, sí, junto con... Era el traductor, y Carlos Saura precisamente era el director de doblaje. Bueno, pues tiene una cierta vinculación, sobre todo yo creo que es uno de los críticos más... Sí, su labor... yo creo más acertados, ¿no? Sí, siempre que abrías, por ejemplo, Fotogramas y veías esas críticas, sus críticas eran las primeras y las más grandes, básicamente son textos grandísimos, y estaba muy bien argumentado y uno de los escritores de cine, yo creo que más reconocidos. Pues como estoy rodando, vamos de un lado a otro, no me quiero ir del Misteri, pero es que se ha hablado de Jesús Franco y Alicante. Podemos recomendar la estupenda exposición de rodar. Lo iba a hacer al final del programa, pero tú nombras Jesús Franco y Alicante, entonces si no quiero que se me olvide. Y ha venido a la cabeza Frankenstein, Elche, el Castillo de Santa Bárbara. Rodar en Alicante se llama la exposición que... Sí, Alicante se rueda. Alicante se rueda, estupenda exposición que está en el Museo de la Universidad de Alicante, que es sobre... los rodajes que se han celebrado en la provincia de Alicante, que son muchísimos, y tú has nombrado a Jesús Franco en Alicante. Jesús Franco es el director. Creo que hay dos por encima, porque son directores de documental, no quiero faltar, es que no me acuerdo del nombre, pero el director de ficción que más ha rodado en Alicante ha sido Jesús Franco. Castillo Santa Bárbara se lo conoce de memoria. Sí, además el Palmeral de Elche también. Palmeral de Elche. Y bueno, vais a ver fotos muy curiosas. Si queréis ver fotos de... ¿Cómo se llama? La Fragata Invencible, no me acuerdo, una película con Peter Ustinov y Terence Stamp, que ahora es que no me acuerdo, y me da mucha pena porque tiene un título que se llama Buddy Boy, creo que es en inglés, sí, y es La Fragata Invencible, donde Terence Stamp fue nominado a mejor Oscar, mejor actor de reparto.
pero es que no recuerdo el título español, creo que es La fragata infernal, estoy casi seguro. Creo que sí. Creo que es seguro. Y hay una foto maravillosa de Terence Stamp, Peter Ustinov y creo que Robert Ryan con las bellas del folk de Alicante. Exacto. Que por esa foto merece la pena irse hasta el Museo de la Universidad de Alicante. Bueno, es estupendo. Es estupendo. Pasaros porque al 31 de mayo ya se acabó la exposición. Es muy provechosa. Tiene muchos datos significativos, ¿no? Porque te encuentras cosas que no sabías o que esas cosas que se cuentan que sí, alguna vez se rodó esta película, ¿no? Sí. Pero ahí está el documento, ¿no? Por ejemplo, El héroe de Cascorro, que se rodó, Sí. la última película muda española que se rodó sobre la guerra de Cuba, que se rodó en el huerto del cura de Elche. En fin, hay cosas muy, muy curiosas. O Supersonic Man, sí. También es muy curioso. Y luego es una delicia ver los pósters, porque son pósters grandes de las películas de Jesús Franco, que es fantástico. Drácula contra Frankenstein, y es una maravilla. Los que no gusta Jesús Franco lo disfrutaron mucho. Sí, además es de la colección de Paco Huesca, que hay que decir que es el director del festival, ahora del Festival de Cine de Elche. Exacto. Bueno, pues volvemos. Estamos en Alicante, se rueda. Pues volvemos al Misteri de Elche. Ya quedan un par de películas que comentar. Si quieres, dejamos a Dalí para el final. Sí, como quieras. Venga, lo dejamos para el final. Porque acá sí acabamos con la curiosidad. Luego, Jueves Milagro, que estará en el ciclo el 19 de mayo. ¿Qué relación tiene con el Misteri? Porque creo que no es muy evidente, ¿no? No es muy evidente, pero yo creo que es el enlace entre aquel cine documental que se hacía hasta los años 40, que recogía el Misteri como algo exótico, folclórico, que llamaba la atención del que lo veía por primera vez y que podía pues, o fotografiarlo o podía rodarlo. Porque hemos hablado de Massimiliano Tous, pero yo estoy convencido que habrían otros muchos cineastas, vamos a llamarlos así, porque cogían una cámara y rodaban y que seguramente plasmarían el Misteri, pero que esas películas no han llegado hasta nuestros días, ¿no? Y entonces Berlanga, que venía de triunfar en Cannes con Bienvenido Mr. Marshall, a pesar de Edward G. Robinson. Sí. Sí, otra palma de oro que se escapó. ¿Otra palma de oro que se escapó? O sea, el ciclo se puede haber titulado casi así, ¿eh? Podemos decir un programa casi palmas de oro de Cannes. Palmas de oro. Pues, bueno, pues eso, en el año 53 estuvo en Cannes y se quedó muy impresionado por lo que vio, ¿no? Y sobre aquel, claro, viniendo de la España de la que venía, pues ver todo un mercado donde ya, y fíjate que con la concepción o con la visión que tenemos hoy de Cannes, hace 60 o 70 años, ¿cómo sería, no? Y a aquello le impresionó. Entonces, él pensó en el argumento de una película que retratara cómo podía cambiar la suerte de un pueblo si tuviera el acontecimiento internacional de un festival de cine, ¿no? Pero en vez de hacerlo en un festival de cine, él quiso utilizar la figura del casino, ¿no? Claro, lógicamente esto cuando lo presentó, pues la censura consideró que era un tema muy frívolo. Además, los productores con los que se iba a trabajar eran afectos al Opus Dei y no le admitieron esa historia, ¿no? Y entonces pues decidió contar cómo la suerte de un pueblo cambiaba por un acontecimiento divino, que es la aparición de un santo, ¿no? Sobre todo porque hacía también poco tiempo en un pueblo de Castellón, en Les Coves de Benromà, a unas niñas pues se les apareció también una virgen, ¿no? Como Fátima y como Lourdes. Entonces él decidió utilizar eso como el elemento por el cual un pueblo podía fructificar, ¿no? Y bueno, pues ese santo sería la invención de las fuerzas vivas, ¿no? Para promover un balneario de aguas milagrosas, ¿no? al que llegaba pues San Dimas, un San Dimas real, ¿no? Y que interpreta Pepys Ver, ¿no? Todo sale más o menos bien hasta que llega el San Dimas real, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? Porque realmente se aparece San Dimas y se aparece básicamente, porque como has dicho al principio del programa, se mete la censura hasta tal punto que la película termina de rodarse en el año 56 y hasta el año siguiente no termina de rodarse porque se tienen que volver a rodar escenas porque creo que no sé si un monje, había un monje, un censor
era sacerdote o era monje, y estaba en contra y le tumbó todo y lo volvió a escribir. Como decías tú, Berlanga bromeaba en el sentido de decir, bueno, que aparezca este señor también como guionista de la película, ¿no? Claro. Y él la despreció. Y bueno, llega el Sandy más real y decide desenmascarar a todas las fuerzas vivas, ¿no? Pues al alcalde, al maestro, al terrateniente, en fin, y va a cada uno, pues al maestro aparece en la escuela y le enseña como el guión, me parece, algo así. Al peluquero pues aparece la peluca, en fin, va utilizando va desenmascarando a todos los que habían promovido esa aparición, y cuando quiere desenmascarar a Pepis Ver, lo que hace es lo lleva al cine y le pone el nodo. Y en el nodo pone un documental sobre Elche, donde aparece la procesión del día 15 del entierro de además es breve, pero es muy significativo porque, por ejemplo, una de las personas que aparecen ahí es Sisto Marco, que era pintor y cantor ilicitano. Se ve un cine antiguo que había en la corredora, que era el Coliseum. Y a pesar de que tampoco podemos saber hasta qué punto la utilización del nodo era parte de Berlanga o parte del guionista o parte del guionista censor, si realmente había decidido remarcar ese desenmascaramiento de la personalidad de Pepis Ver a través de algo religioso como el Misteri, pues la verdad es que está muy bien utilizado, es decir, está muy bien traído a ese momento, ¿no? Y enlaza con esa dicotomía, con esas dudas que siempre surgen de cómo utilizar el Misteri en la ficción, ¿no? Porque, claro, es una duda que se plantea y que un poco este ciclo de películas quiere no resolver, pero sí un poco poner sobre la pantalla, ¿no? Es decir, cómo se puede utilizar el Misteri cuando parece que lo más lógico es utilizarlo de una manera mediante el lenguaje del documental. Pues y con una apreciación, porque antes del Jueves Milagro, Berlanga había rodado Calabuch. Y en Calabuch hay una procesión, creo que es la Virgen de los Desamparados, creo recordar. Pues también es algo muy breve, pero en esa procesión utiliza elementos de las procesiones de Calabuch, que tiene muchas cosas buenas, entre ellas que, a pesar de que no se sabe dónde está ambientado, rodado sí en Peñíscola, ¿no? ¿Dónde está ambientado? La gente de Peñíscola se cabrearía mucho si no lo nombramos. Y además por el documento que supone, ¿no? Porque ves una Peñíscola, inusual ahora mismo a nuestro conocimiento. Pero utiliza muchos elementos de lo que se conoce como lo valenciano, ¿no? Entonces, una de las cosas que utiliza, además de utilizarla, hay mucha pólvora en esa película y bueno, en esa procesión salen apóstoles y romanos, ¿no? Y eso yo creo que yo lo vincularía directamente a las procesiones que yo creo que conocería Berlanga del Camañal de Valencia, donde aparecen esos elementos, donde salían disfrazados o donde gente que no era actor interpretaba de alguna manera personajes bíblicos, ¿no? Que también pasa en el Corpus, por ejemplo, de Valencia, y que enlaza claramente con la tradición del Misteri d'Elx, ¿no? Con lo cual, en fin, yo creo que son elementos muy, muy a tener en cuenta. No sé si alguien le ha preguntado a Berlanga si conocen, bueno, obviamente conocen el Misteri, pero yo creo que sí que lo conocía. Incluso puede ser que haya venido, pero que es bastante involuntario en este caso. En este caso puede ser más cosa de influencia externa, la aparición del Misteri. En los Jueves Milagro te refieres. Sí, yo creo que hay mucha cosa de la mano censora de aquel religioso, ¿no? que perseguía a Berlanga, ¿no? Pero sí que es cierto que enlaza con
con cierta tendencia de todo gusto de Berlanga por la idiosincrasia valenciana, ¿no? Perfecto, bueno, 19 de mayo, jueves, Los Jueves Milagro, ya lo he dicho, recomendarla porque es un Berlanga muy raro, no muy visto de todas maneras, y es muy raro, y para bien y para mal, ¿no? Va a ser muy curioso comentar. Sí. Y la gente le dice, mira, esto seguro que se ha cargado la censura, porque está muy bien, se van a poder localizar perfectamente donde la censura ha metido mano. En otras películas a veces de Berlanga no se nota. No se encuentra tanto, pero aquí está clarísimo dónde mete la tijera. Y recomendarla porque, pero sigue siendo un Berlanga y todo Berlanga es una maravilla. Todo Berlanga es una maravilla. Sí, pues las apariciones, cómo está rodado toda la película, realmente hay como dos partes de la película, ¿no? Hasta que aparece el Sandima real. Ese tono moralizante que tiene todo el final y todo eso, pues se nota. Pero la creación del personaje de Sandima. Es una maravilla. El idear todo ese evento. Que es la aparición de un santo y cómo está representada la aparición. Yo creo que es un gran Berlanga todo eso. Sí. Pues si te parece, finalizamos con la rareza del misterio de Elche en la influencia del cine, la rareza del ciclo que se va a poner en Elche, que es Impressions de l'Art de Mongolie, que tiene un subtítulo, creo que es homenaje a Raymond Rosser. Sí. Y que es esta pieza de Dalí que ya podemos avisar que no es una ficción como Pepperoni Frappé o Los Juegos Milagros, sino que es una película experimental. Es una película experimental. Y yo, por lo que te contaba de lo mucho que tiene de la personalidad de Dalí, yo no sé hasta qué punto es un documental, porque la película... Bueno, Dalí, yo creo que todos tenemos claro que tenía un ego muy grande. Sí. Y en esta película es brutal, ¿no? Pero yo creo que tiene una escena muy hermosa. Tiene una escena muy hermosa porque una de las muchas influencias que tiene Salvador Dalí es Vermeer. Y utiliza la música del Araceli precisamente para meterse en... Entonces, a través de la música de Araceli, pues se introduce en un cuadro de Vermeer para contar un poco, yo creo que lo poco que tiene de ficción la película, hay que sin desvelar mucho, y es lo realmente extraño de la película surge de un encuentro con un director, Salvador de un director que se llama Montes Baker. Y Dalí, en aquel momento, yo creo que se encuentra en Estados Unidos, estaba intentando estudiar, por llamarlo de alguna manera, qué sucedía cuando meaba sobre un latón, una pieza de latón de un bolígrafo, qué es lo que pasaba, ¿no? Y entonces él quería filmar eso, ¿no? Entonces se encontró con este director un tanto experimental, lo convenció para rodar esto y aprovechó esa filmación para hablar sobre una expedición una expedición que va a la Alta Mongolia a por setas gigantes alucinógenas, porque sirven o servían en otra época para que una princesa combatiera el hambre de sus súbditos, ¿no? Y en fin, eso es un poco la narración que quiere contar, pero la película sirve realmente para hablar de sí mismo, ¿no? Y sobre todo para no distinguir entre la realidad y la ficción, ¿no? Y utiliza, para llegar a la Alta Mongolia a través de unos mapas, utiliza un mapa que hay dentro de un cuadro de Vermeer y utiliza ahí para introducirse en el cuadro, utiliza la música del misterio, ¿no? Parece que está contado así un poco, sí. Un poco confuso, pero es así, ¿no? La película es un poco rara, ¿no? Y como te decía yo antes, la imagen de la Virgen de la Asunción pertenecía al ideario de Salvador Dalí. De hecho, en los años 50, para un coleccionista privado de Nueva York, pinta la Asunción de María con la cara de
de gala, con la cara de su mujer, ¿no? En un cuadro, pues bueno, pues bastante simbólico, ¿no? de su mundo, ¿no? Como te he dicho antes, Dalí no llega hasta el año, creo que es el año 78, creo que llega a Elche. Lo invita es que, En compañía del arquitecto Oscar Tusquets. sí, exacto. Sí. llega con Oscar Tusquets. Es que Sí. estaba buscando porque quería leerte una cosa que durante el misterio que vio Salvador Dalí, le cuenta a Tusquets, y luego Tusquets lo cuenta en su biografía, que le dice Dalí a Tusquets, dice: en España todo es vertical, el autogiro de la cierva que sube al cielo, el sumergible de Montoyos que desciende a los abismos, los sindicatos franquistas, Carrero Blanco en su último viaje, el misterio de Elche. En este país todo lo trascendente es colosalmente vertical, ¿no? Es, en fin, una buta de Salvador Dalí, sobre todo contado en aquel momento en el que en el 76 pues aún habían políticos franquistas y el alcalde de Elche estaría presente, en fin, pues sería una de sus ocurrencias, ¿no? Sí. De todas maneras, ya sabemos que como Dalí no era afecto al régimen, pues era de estos que podía hacer lo que fuera, y claro, como era símbolo y ya estamos al final, pues claro, barra libre. Efectivamente. Bueno, pues si te parece, yo creo, sobre todo la película de Dalí es muy interesante, sobre todo más que hablarla, verla, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además no dura mucho, no sé, son 50 minutos. Pero bueno, te da una visión yo creo que otra visión de ese artista, ¿no? Que era Dalí. Y sobre todo pues es una película que te acerca mucho a la persona, ¿no? Porque habla de sus fobias, de sus fibias. Y sobre todo, por ejemplo, también una parte que utiliza también en la música de Araceli, que él dice que en la película, que en la cúpula geodésica de su teatro Museo de Figueres está pensada, o el arquitecto la pensó, o él intentó transmitirle al arquitecto que la pensara en función del cielo del misterio, ¿no? Porque en el cine en la película utiliza esa música de Araceli para remarcar ese cielo que se ve desde esa cúpula acristalada, ¿no? Ese cielo de Figueres. Yo creo que es una película que, en fin, podemos sacar muchas cosas interesantes, ¿no? Y no sé, una oportunidad. No sé si quieres añadir algo más de esta visión que ha tenido el cine en el misterio. Recomendar a la gente que vaya el 14 de agosto y 15 de agosto. O no sé si quieres añadir algo más antes de entrar ya a la recta final. No, solamente pues eso, ¿no? Que el misterio es que como representación es una obra muy de imágenes, además de imágenes muy icónicas, muy simbólicas que conocemos, ¿no? Como esa que hemos asociado enseguida, la de la bajada de Rafael Aparicio, la bajada de la Mangrana, ¿no? Pero sí que es cierto que las características escenográficas propias de la fiesta pues la hacen difícil, ¿no? Por decir, prácticamente imposible que puedan conformar una imagen cinematográfica, ¿no? Y yo creo que en esa dialéctica un poco va o queremos ofrecer este ciclo, ¿no? Para poder un poco adentrarnos en cómo muchas veces el cine es mucho más que una historia, ¿no? Y utiliza elementos que no son propiamente de la historia o que son de influencias del director o del músico que colabora con el director o del guionista, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ver las películas desde otra visión. Y que a veces es mejor incluso que algo tan espectacular que se te envío con Mystery está mejor utilizado en una película de refilón o de segundo plano que incluso que un documental, porque el documental, por muy buen trabajo que se haga, sigue siendo un documental y es mejor verlo en vivo, pero en el cine, si está sobre la historia, bien comentado, bien explicado, como hacía Saura, es como mejor se utiliza. Sí, de hecho aporta el aporte
adicional al propio Misteri que ofrece la obra de Saura, yo creo que es muy, muy valioso. Bueno, decir que este programa, la base que yo he utilizado es este artículo trabajo universitario que hiciste con tu hermano, con Héctor Cámara, que se llama El misteri de Elx es fa cinema, l'interès per la festa a través del celuloide, y que es un trabajo, una ponencia para... Sí, fue una ponencia para la Universidad de Alicante. Para la Universidad de Alicante, unas conferencias que hubieron, unas jornadas que hubieron sobre la edad mitjana en el cinema y en la novela histórica que hacía el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que hizo en el año 2008, y que bueno, que se puede consultar en la página web. Usamos la dirección lafesta.com. Lafesta.com. Y bueno, yo creo que es una buena manera también de adentrarse antes de ir al ciclo con este trabajo. Perfecto, pues recordemos el ciclo del Misteri Elx en el cine. Cines Odeón, presumiblemente. Si no es Cines Odeón, pues el Palacio de Congresos o algún sitio de Elche donde se pueda proyectar, que eso os enteraréis. A las 8:30. 19 de mayo, Los Jueves Milagro. 26 de mayo, Peppermint Frappé. Y el 2 de junio, Impressions de la Haute Mongolie, de Salvador Dalí. Creo que es un ciclo que es muy, muy interesante. Además, 3 películas perfectamente seleccionadas y perfectamente escogidas. Bueno, José, el Cineclub Luis Buñuel sigue bien. Ya llegando a su recta final, supongo, de esta temporada. Esta temporada sí, ya nos queda este mes de mayo con creo que una de las propuestas más interesantes del año, que es El hijo de Saúl. Sí. O sea, que empezamos... O sea, que quieres acabar bien, ¿no? Con una película veraniega y fresca. Bueno, es para empezar el mes de mayo. Luego ya terminaremos terminar mejor. Con una sonrisa, ¿no? Con alguna sonrisa. Pero bueno, también luego tenemos Dipan, o sea que tampoco es que... Bien. Bueno, ya sabemos que es un cineclub, no es lo que hay. Pero a veces nos gustaría ofrecer más risas y más sonrisas, pero lo que sí que es cierto es que a veces también hay que mirar la realidad, ¿no? Y la historia y ver de la manera. Y son obras muy poderosas. Sí. Pues sigue ahí el cineclub y bueno, recomendar este ciclo, 19 de mayo, 26 de mayo de junio y recomendar, ¿por qué no?, que os acerquéis 14 y 15 de agosto al Chaver el Misteri con tiempo, supongo. Yo nunca he ido, pero supongo que si me has dicho que son puertas abiertas, que creo que 4 horas, 4 o 5 horas no te las quita nadie. Y nada, muchas gracias por adentrarnos en este apasionante mundo, José. Muchas gracias. A vosotros por invitarme una vez más a hablar de cine. Y hasta el próximo programa. Hasta luego.